Una de las mayores farsas de Washington ha sido expuesta, y Estados Unidos no sabe cómo ocultarlo. Claudia Sheinbaum reveló en una conferencia, ante todo el país, algo que se había mantenido en secreto durante años. El gobierno estadounidense protegía al mismo cártel que juraba combatir. Sí, lo oíste bien. Aquellos que nos señalan con el dedo, que nos amenazan, que nos tildan del problema mundial, estaban en realidad protegiendo al narcotráfico. Pero Washington no anticipó la magnitud de este problema, y esto es solo el comienzo. El dato que la presidenta compartió después sobre el fentanilo los deja sin una sola excusa. Quédate hasta el final, porque cuando escuches ese número, entenderás quién es el verdadero villano de esta historia. Para entender la magnitud de lo que sucedió, es crucial recordar la narrativa que nos impusieron durante años. El narcotráfico era culpa de México. Éramos señalados como el origen del veneno. Los violentos, aquellos a quienes había que vigilar y castigar. Estados Unidos, asumiendo el rol de policía mundial, nos apuntaba con el dedo. Designaba a los cárteles como organizaciones terroristas y llegaba incluso a amenazar con vulnerar nuestra soberanía para hacer el trabajo que México no hacía. Era pura soberbia, una constante actitud acusadora. Sin embargo, del otro lado, una presidenta no se tragó ese cuento. En lugar de agachar la cabeza y aceptar una culpa ajena, Claudia Sheinbaum se dedicó a examinar los hechos, las fechas, las contradicciones. Lo que descubrió invierte la acusación, señalando al acusador. Sheinbaum no salió a defenderse, sino a exponer la verdad. Y esto es fundamental. Lo que presentó no es una opinión ni un discurso. Son hechos irrefutables que Estados Unidos no puede negar. Y esto es solo el principio. En los próximos minutos, desvelaremos todo lo que Washington preferiría que jamás supieras. Entenderás cómo Estados Unidos terminó protegiendo a una facción del cártel que juraba combatir, y por qué esa estrategia desató una guerra que volvió a teñir de sangre las calles de Sinaloa. Descubrirás el papel de agencias extranjeras operando en suelo mexicano sin permiso, pisoteando nuestra soberanía como si México fuera su patio trasero. Pero lo más impactante llegará con el dato del fentanilo. Un número demoledor que deja a Estados Unidos sin argumentos. Y con la verdad sobre las armas, un tema que ellos jamás quieren mencionar. Quédate hasta el final, porque la última pieza de este rompecabezas cambiará por completo tu percepción de quién es el héroe y quién el villano en esta historia. Comencemos por el epicentro de este estallido, pues es vital comprenderlo para dimensionar la magnitud del engaño. Todo se desencadenó con la detención de uno de los hombres más buscados a nivel mundial, Ismael "El Mayo" Zambada. Pero presta atención, porque la forma en que esto ocurrió lo cambia todo. Según la exposición de la propia presidenta, Zambada fue llevado a Estados Unidos, secuestrado por otro delincuente, en una operación que presuntamente contó con la participación de agencias estadounidenses y, lo más grave, sin notificar al gobierno de México. Imagina esto: agentes de otro país moviendo fichas dentro de nuestro territorio, tomando decisiones por su cuenta, como si México no existiera, como si nuestra soberanía fuera un simple adorno. Y aquí es donde la indignación se enciende. Esta acción no trajo paz, sino todo lo contrario. Al negociar con una facción del cártel para debilitar a otra, Estados Unidos quebró el equilibrio y desató una traición interna. ¿Sabes quién pagó el precio de esta injerencia? No fueron los agentes que regresaron tranquilamente a casa. Lo pagó la gente de Sinaloa. Familias enteras inmersas en una guerra que no eligieron, calles transformadas en campos de batalla, con un sinfín de vidas perdidas. Todo por un operativo que Washington presentó como una victoria, pero que en realidad fue echar gasolina al fuego. Pero detengámonos un momento en la hipocresía en estado puro. Estados Unidos designó a los cárteles como organizaciones terroristas, los pintó como el enemigo número uno, y al mismo tiempo, según denunció Sheinbaum, estaba brindando protección a un grupo delincuencial. Reflexiona sobre lo que esto implica. Con una mano los señalaban como terroristas ante el mundo, y con la otra les cubrían las espaldas. No se puede ser bombero e incendiario a la vez. Y ellos lo eran,
Y por si quedaba alguna duda, la prueba más descarada lo confirma. El avión en el que trasladaron a El Mayo terminó siendo exhibido por el FBI en una feria, como si fuera un trofeo de una operación propia. Haz una pausa y asimila esto. Si tanto insistieron en que Estados Unidos no participó, ¿por qué presumen el avión como suyo? Esa contradicción, ese descuido, es la confesión tácita que no quisieron pronunciar con palabras. Washington se delató a sí mismo. Durante un tiempo, todo esto flotó en el aire, sepultado bajo versiones oficiales, declaraciones contradictorias y el cómodo silencio de quienes creían que nadie ataría los cabos. Washington apostó a que el asunto caería en el olvido, a que México, como de costumbre, dejaría pasar la afrenta. Pero hay quienes no olvidan, quienes guardan cada contradicción, cada fecha, cada declaración, y esperan el momento preciso para ponerlas todas juntas sobre la mesa. Mientras Estados Unidos daba el tema por zanjado, en Palacio Nacional se construía una cronología meticulosa que iba a desvelar años enteros de mentiras. Y entonces ocurrió algo que nadie en Washington vio venir. Aquí es donde la narrativa da un giro radical, porque Claudia Sheinbaum no respondió con un berrinche ni con una queja diplomática que pasaría desapercibida. Respondió con algo mucho más peligroso para el imperio: la verdad ordenada, documentada y expuesta de frente ante todo el país. Se plantó frente a las cámaras y desplegó una línea del tiempo que abarcaba desde el año 2000 hasta la actualidad, conectando los puntos que Washington quería mantener dispersos. ¿Cómo se protegió a ese grupo? ¿Cómo se ejerció la injerencia? ¿Cómo cada decisión tomada por encima de México terminó generando más violencia? No fue un ataque improvisado, sino una radiografía precisa. Y ante la acusación de que México no hacía su trabajo, la presidenta no se defendió pidiendo perdón. Trazó la línea de la soberanía sin titubear. Ninguna agencia extranjera opera en México por su cuenta. Aquí rige la ley mexicana, no el capricho de Washington. México no pacta con criminales, y a quien haya que detener, lo detiene el Estado mexicano, no un agente foráneo. Y entonces, soltó el golpe que dejó a Estados Unidos sin argumentos, el que te prometí desde el principio. Porque mientras ellos presumían mano dura y culpaban a México de todo, los resultados contaban una historia muy diferente. Bajo el gobierno de Sheinbaum, respetando la soberanía y colaborando de igual a igual, la entrada de fentanilo a Estados Unidos se desplomó cerca de un 70%. Un 70%. El veneno que ellos utilizaban como excusa para señalarnos, México lo estaba frenando de verdad, con hechos contundentes, mientras Washington solo ofrecía señalamientos y amenazas. Y aquí reside la frase que lo resume todo. No fue una reacción, fue un plan ejecutado con precisión. Mientras el imperio gritaba, México trabajaba. Y los números, que no saben mentir, dejaron a Washington completamente mudo. Pero no todos quisieron que esta verdad se viera con claridad. Y aquí viene lo más contundente. Apenas la presidenta expuso los hechos, las voces de siempre salieron corriendo para intentar ocultarlos. México exagera. No hay que pelearse con Estados Unidos. Mejor no meterse en eso. Eran los mismos que durante décadas nos habían enseñado que, frente al norte, solo cabía obedecer y callar. Presta atención a lo que ese nerviosismo revela, porque si todo esto fuera mentira, si no hubiera nada que esconder, no estarían tan desesperados por desviar el tema. Un gobierno sin culpas no se pone nervioso cuando se le presenta una cronología de hechos. Y, sin embargo, la sola idea de que México exponga la verdad con fechas y pruebas ante el mundo les quita el sueño, porque saben que cuando la mentira se ordena y se expone, ya no hay marcha atrás. Ese silencio incómodo, esa prisa por minimizar lo ocurrido, es la mejor prueba de que el golpe impactó justo donde debía. Y aquí te presento la imagen que debes llevarte de este video, la que resume toda esta historia en una sola escena. Durante años, Estados Unidos se presentó ante México vestido de médico, con la bata blanca del que viene a curar. México está enfermo de narcotráfico, decía. Yo vengo a sanarlo. Y todos creímos esa actuación.
Hasta que Sheinbaum le abrió la bata delante de todos. Y ahí estaba la jeringa. El mismo que decía venir a curar el veneno era quien ayudaba a inyectarlo, protegiendo a un cártel con una mano y enviando las armas con la otra. El médico era, en realidad, quien enfermaba al paciente. Ese es el tamaño de la farsa que acaba de desmoronarse. Ahora, quiero que comprendas por qué esto no es un mero pleito lejano entre gobiernos que no te concierne. Esto te afecta directamente, en lo más profundo. Durante años, esa mentira tuvo un costo real para ti y para tu familia. Nos obligaron a cargar con la vergüenza de un problema que también era suyo. Criminalizaron a millones de mexicanos honestos por la culpa de unos pocos, mientras ocultaban su propia implicación. Cada vez que en el mundo se hablaba del narcotráfico, se hablaba de México, nunca del país que compraba la droga, que lavaba el dinero y que enviaba las armas. Y esa etiqueta injusta la pagábamos todos, en el trato, en las fronteras, en la mirada desconfiada con la que nos veían. Y aquí emerge la verdad sobre las armas, esa que ellos jamás mencionan. Mientras señalaban a México como el violento, cerca del 75% de las armas incautadas en nuestro país provienen de Estados Unidos. Permíteme repetirlo. Las balas que derraman sangre mexicana las fabrican y venden ellos. Ellos proveen las armas, ellos compran la droga, ellos protegen a los cárteles cuando les conviene, y luego tienen el descaro de afirmar que el problema es México. Esa es la hipocresía completa, al descubierto. Haz una pausa y procesa esto, porque es verdaderamente histórico. Por primera vez, alguien se atrevió a invertir la acusación y a exponerla de frente, con datos y sin miedo. México redujo el fentanilo en un 70% respetando su soberanía, mientras el imperio solo sabía amenazar. Así que permíteme ser claro, lo que estamos presenciando no es una simple aclaración en una conferencia. Es el momento exacto en que México dejó de aceptar una culpa que no le correspondía. El instante en que, en lugar de agachar la cabeza ante la acusación, la revirtió con la verdad en la mano. Durante años nos vendieron la idea de que éramos el enemigo, y bastó una presidenta con los hechos ordenados y la valentía de decirlos para que la máscara del imperio cayera al suelo ante el mundo entero. El que acusaba era el cómplice. El que amenazaba era el que fallaba. Y el que de verdad estaba frenando el veneno con dignidad y resultados era México. Quiero que esto quede grabado en tu mente, porque es mucho más grande que una simple noticia. Durante generaciones, la historia de esta región fue escrita siempre por el mismo, Washington. Ellos decidían quién era el bueno y quién el malo, quién la víctima y quién el culpable. Y el mundo entero repetía su versión sin cuestionarla. México casi siempre aparecía en ese guión como el villano. Lo que acaba de suceder rompe esa costumbre de raíz. Por primera vez, no es el imperio quien narra la historia. Es México quien la cuenta, con datos, con fechas, con pruebas, y el mundo, esta vez, está escuchando la otra versión. Una historia. Cuando por fin la cuenta quien siempre fue silenciado, ya no se puede volver a acallar. Porque esto no se trata de odiar a nadie. Se trata de dignidad. Se trata de que México se plante de igual a igual, sin rencor ni miedo, y exija respeto con los hechos en la mano. Y tú, que estás viendo esto, eres parte de ese momento. Cada vez que se comparte la verdad, la mentira pierde un poco de fuerza. No estamos observando el cambio desde la barrera. Lo estamos haciendo posible. Y esa fuerza, la de millones de personas que hoy sí conocen la verdad, es la que Washington nunca supo medir. El mundo ya cambió. Y esto es apenas el primer capítulo. Porque una vez que la verdad se dice en voz alta, ya no se puede volver a esconder. Por primera vez en mucho tiempo, México no carga una culpa ajena. Le devuelve el espejo a quien lo señaló. Quiero leerte en los comentarios. ¿Crees que Estados Unidos responderá por esto? ¿O seguirá fingiendo que el problema es México?